estamos en mayo y obviamente las variables económicas se siguen acomodando en esta nueva etapa del plan económico del gobierno y se espera que, si bien la inflación del mes pasado, ya abril, conozca a mitad de mayo, no sea tan alta como al principio se imaginaba. María Castiglioni es economista de CIT Asesores Económicos y está del otro lado para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Horacio Marmurek y toda la mesa de Creer o Reventar desde Radio Nacional te saluda. Hola, Horacio, equipo, buen día. ¿Cómo ¿Cómo estás andan? vos? Muy bien, por suerte. Bueno, te agarramos trabajando como todos acá, ¿no? Efectivamente. Bueno, a ver, ayer se empezó a hablar de que empezaban de vuelta a reverse las proyecciones para lo que podría haber sido la inflación del mes que vamos a conocer, ¿no? Bueno, nosotros en CIT relevamos los precios. Tenemos un relevamiento propio de inflación para el Gran Buenos Aires en particular. Lo hacemos hace muchos años, desde la época que el INDEC estaba intervenido y lo mantuvimos a lo largo del tiempo. Así que podemos ir midiendo algunas cosas diariamente y vamos cerrando las semanas para ver cómo viene la inflación. En particular, no imaginábamos que la inflación iba a dispararse, pero sí se veía una tendencia después del 3,7 de marzo, en las primeras 2 semanas de abril, donde los precios en algunos rubros estaban aumentando más de lo que venían ocurriendo hasta febrero, por lo menos de este año, y mucho tenía que ver con esta especulación e incertidumbre que iba a pasar con el tipo de cambio y la suba de los tipos de cambio financieros, que llegaron casi a 1.400 antes del cambio del régimen cambiario, en el medio de todas estas dudas, del freno de la liquidación de exportaciones, las ventas de dólares del Banco Central. Pero una vez que arrancó el esquema cambiario y el tipo de cambio, que ahora es más libre porque hubo una apertura del cepo muy significativa, si bien todavía quedan algunos stocks y las empresas no pueden comprar directamente dólares, como se liberó la compra de dólares para los individuos, bueno, prácticamente lo que ocurrió es que la brecha desapareció. Ya el otro día fue cero, pero está en torno a cero. Puede haber algún día que sea distinta, pero muy, muy acotada. Esto llevó a que el tipo de cambio se ubicara entre esa banda de 1.000 y 1.400 que anunciaron que va a existir, del centro hacia abajo de la banda, y fue tomado como muy positivo en general por todos. Y claramente lo que significó es que el tipo de cambio, el oficial, digamos, subió un 8%, pero los tipos de cambio financieros bajaron casi 10% del nivel al que habían llegado. Ese tipo de cambio al que la gente o personas físicas podía adquirir dólares, ¿no? Que eran los financieros. Así que ese resultado llevó a que finalmente muchos precios que habían aumentado se revirtieran en la tercera y cuarta semana de abril, en algunos rubros como electrónicos, electrodomésticos, algunos alimentos en particular también, y también se dio el rechazo de algunos canales finales de comercialización a intentos de aumento de precios, y esto tiene que ver con que la economía, o por lo menos desde la política económica, se trabajó desde el primer momento en atacar las causas de la inflación y no las consecuencias, algo que es un cambio respecto de lo que había sido el kirchnerismo, que generaba condiciones para la inflación y después combatía las consecuencias poniendo precios cuidados, precios justos, controles de precios, cierre de importación, bueno, después el cepo cambiario, y obviamente eso no sirve, puede tener un mínimo efecto al corto plazo con enormes distorsiones y después obviamente los precios terminan aumentando de todas maneras. El approach fue diferente, pero bueno, es un proceso a lo largo del tiempo de lo que se llama estabilización. Así que, para resumirte, a nosotros la inflación nos dio 2,7 en abril. También aclarar que abril es un mes menos complejo en términos estacionales que marzo. En marzo fue 3,7, sorprendió por lo alto. Se dieron muchas cuestiones, las estacionales habituales de marzo, como el inicio de clases. También el tema turismo, porque Semana Santa cayó en marzo, a veces cae en abril, cayeron el carnaval en marzo y no en febrero, pero Semana Santa, bueno, el tema calendario de turismo afectó, la educación tuvo un incremento fuerte, pero frutas y verduras también picaron muy fuerte por las lluvias, las inundaciones, que afectaron la producción y el abastecimiento, ¿no? Eso se revirtió en abril en parte, sobre todo en las frutas,
y eso colaboró a la baja de la inflación. Y como te contaba antes, las 2 últimas semanas vimos una reversión en algunos rubros que nos llevaron a que terminaran en 2,7 y con una desaceleración muy marcada en alimentos y bebidas que en marzo, a diferencia de todo lo que venía pasando los meses anteriores, había liderado, era uno de los rubros que había liderado la alza de precios, ¿no? María Castiglioni es economista, es parte de CIT Asesores Económicos. Te hago una consulta en esto. Vos dabas digamos, hacías un repaso de cómo había sido hasta acá, la idea de cómo tratar de bajar la inflación y cómo se está haciendo ahora. El rechazo por parte de lista de precios de los, digamos, de los finales de la cadena, ¿es algo que vos recordás haber visto tan fervientemente explicitado? No, pero porque Argentina viene, después de la salida de la convertibilidad, de años en donde el proceso inflacionario se fue generando y provocando a lo largo del tiempo, y cuando uno mira lo que lo explica fue eso que te decía antes, ¿no? El inyectar pesos en la economía por encima de lo que la gente demanda. Entonces había motivos para que cualquier precio se pudiera convalidar a lo largo del tiempo, ¿no? Esto fue un proceso creciente. Entonces no, este tipo de cosas no ocurrieron. Sí ocurrió en la época de la convertibilidad, no tanto eso, pero sí cuando uno tiene un régimen, un peso, un dólar, ¿no? Donde cada peso que se emitía tenía un respaldo de un dólar, eso permitió cortar con la desconfianza de la moneda después de hiperinflaciones, que había una economía donde la gente podía saber lo que valían las cosas, y esta es la clave. Hoy la gente, aunque la inflación todavía es alta, tiene cierta idea de lo que valen las cosas y no convalida cualquier precio. Una de las consecuencias más nefastas de la inflación es el hecho de que uno pierde referencia a lo que valen las cosas, entonces empieza a haber mucha dispersión de precios. Por ahí compras algo pensando que no es caro y resulta que te lo cobraban al doble que en un lugar a 3 cuadras, pero uno no tiene un parámetro. Entonces es muy difícil para los consumidores, incluso para aquellos que están en la cadena de comercialización, tener claro si eso que me ofrecen o ese aumento que me proponen es lógico o no es lógico, ¿no? Entonces creo que es una experiencia nueva para los argentinos, ¿no? Después de muchos años de un proceso que iba para el otro lado, ¿no? Donde hasta hace poco se defendía el financiar gasto público con emisión monetaria y se decía que eso no era inflacionario, ¿no? Entonces, que es como un cambio donde, vuelvo a decirte, no es un invento argentino, nuestros vecinos, además del resto del mundo, ya entendieron que la inflación es mala, que la inflación se genera cuando se inyecta más dinero en la economía de lo que la gente demanda para hacer sus transacciones o ahorrar, etcétera, y que ese es el rol del Banco Central, y no lo puede hacer si el tesoro de ese país está permanentemente pidiéndole auxilio, ¿no? Financiando gasto con emisión monetaria. Entonces, ese es un aprendizaje que más allá de la ideología han logrado o han adquirido nuestros vecinos, y nosotros todavía seguíamos discutiéndolo, ¿no? Entonces, creo que es un cambio grande, que creo que llega una construcción que en ese sentido lo novedoso es que el que lidera ese proceso es el presidente, que es economista y que está convencido de esto, ¿no? Y que por eso atacó, para evitar ese problema de la emisión monetaria, financiando el déficit fiscal, lo que hay que hacer es no tener déficit. ¿Por qué? Porque Argentina es uno de los principales o los peores como deudores. Hemos defolteado la deuda, hemos repudiado la deuda, hemos hecho especificaciones a la salida del 2001, ¿no? A los que tenían bonos de legislación argentina, a los que tenían legislación extranjera muchos años de no pagar, de hacer unas reestructuraciones con quitas grandes. De hecho, en el 2020 se volvió a hacer una reestructuración donde se alargó el plazo de los bonos, se les pagó un interés más bajo y se festejó como un éxito. El problema de eso es que vos podés en el momento ahorrarte intereses de la deuda, pero después nadie te quiere volver a prestar. Entonces, si querés hacer eso, lo que tenés que hacer es no tener más déficit. No podés hacer eso y encima tener déficit, ¿no? Es lo que se hizo en el 2020. Hasta el 2023, ¿no? Entonces, es un aprendizaje y de vuelta, mientras Argentina no puede acceder a los mercados a financiarse, no puede tener déficit y por mucho tiempo va a tener que hacerlo hasta ser un país confiable, y hoy el desafío es, en ese proceso, que el gobierno argentino pueda lograr renovar el vencimiento de las deudas, el vencimiento del capital, ¿no? No nueva deuda, porque el no tener déficit no tiene que generar nueva deuda, y todo eso obviamente es un recorrido que influye también en la inflación, porque obviamente las expectativas afectan, ¿no? Argentina necesita seguir construyendo credibilidad para que no solo
haya inflación más baja, sino que además la economía pueda sostener ese proceso fuerte de crecimiento económico que tuvo desde el piso de abril, donde sorprendió por lo positivo el ritmo de crecimiento, y eso lo tiene que sostener en el tiempo, y para eso es fundamental el que Argentina pueda tener inversiones, acceder al crédito, sobre todo para el sector privado, que es la única manera de crecer. Argentina ha estado sobreviviendo sin crédito, de contado, pero bueno, eso lo que lleva es que el PBI estaba estancado, con inflación creciente, pero el PBI estancado de 2011 a 2024, con población creciendo, lleva a que lo que producimos por habitante cae, y eso explica por qué los salarios en términos de poder de compra venían cayendo sistemáticamente, y obviamente con la aceleración de la inflación ese proceso se agravó al finales del 2023, pero que ya venía en un proceso complejo, ¿no? Entonces digo, la salida no es mágica, lleva su tiempo, pero son todos procesos. El punto de partida tiene que ser consolidar la estabilidad, y creo que en ese sentido el equilibrio fiscal y ahora empezar a abrir el cepo, que fue un proceso que llevó otras etapas, es un camino sano, no exento de riesgos, porque los argentinos tenemos que aprender a convivir con un tipo de cambio que ahora no es fijo. Y entonces, como miramos siempre el tipo de cambio como parámetro, hay que aprender que este tipo de cambio se va a mover, y que no es un problema, solamente sería un problema si ese movimiento se origina porque se están inyectando pesos en la economía y la gente lo que hace es huir al dólar. En tanto y en cuanto eso no sea el origen, el tipo de cambio no debería influir más que ínfimamente en los precios, pues es una economía cerrada. Lo que dice María Castiglioni es que mientras estemos así no deberían tener que existir la remarcación, y que en ese sentido podría ser una avivada de algunos sobre unos pocos sobre unos muchos. María, perdón, lo sinteticé mal. No, te diría que más que una avivada también es el reflejo histórico, ¿no? Claro. Que tenía su fundamento, vuelvo a repetirte, en el pasado tenían razón los que hacían eso, porque en definitiva el movimiento del dólar era el síntoma de que había un problema en el mercado de dinero, o sea, se estaban inyectando pesos y la gente los recibía y los quería canjear por cosas, bienes o servicios, o por dólares, comprar dólares. Y ese proceso estaba originado, como te decía antes, en el financiamiento del déficit fiscal. Mientras esto no ocurra, ese reflejo existe todavía en algunos rubros, pero en definitiva no tiene fundamento. Al final del día, el que lo haga no va a vender. Va a perder por ahí. Claro, el problema es que cuando hay algunos rubros muy sensibles, donde por ahí hay pocos oferentes, es donde a veces es complicado, el consumidor no tiene cómo huir de eso. Pero creo que con la mayor estabilidad, y también los propios supermercados o centros de ventas que en caso de alimentos han reaccionado frenándolo. ¿Por qué? Porque el negocio del supermercado es vender, es la rotación. Sobre todo si se cree que la inflación va a bajar, ¿no? Antes no, el refugio era quedarte con mercadería, ¿no? Claro. Hoy no, porque no tenías cómo refugiarte, eran las tasas de interés por abajo de la inflación, una brecha enorme, entonces comprar dólares lo lograbas a un dólar muy alto, entonces por ahí en el momento de incertidumbre el estoquearte mercadería era un buen negocio. Hoy no lo es, y los supermercados lo saben, y si yo pongo cualquier precio no lo voy a vender, y si no vendo poco volumen, estoy manteniendo una estructura pero no facturo. Entonces es como que toda la cadena de comercialización, todo el proceso económico de a poco se va a ir acomodando. Lo que pasa es que eso lleva tiempo, no es algo instantáneo, y requiere obviamente credibilidad de que ese programa económico se va a poder sostener en el tiempo, y en ese sentido vuelvo a decirte, creo que fue muy positivo, nosotros lo marcamos ya desde que se anunció el 13 de diciembre del 2023 el programa económico, el haber arrancado por lo que nunca o siempre fue la falla en los programas de estabilización de Argentina, que se hacía a veces a medias o a veces no se hacía, que era arrancar por el equilibrio fiscal. Bien. María Castiglioni, economista de CIT Asesores Económicos, gracias por este ratito con nosotros. Factiblemente te vamos a volver a molestar a medida que vayan pasando las semanas y se sigan produciendo novedades en la economía. Un gusto, buen día. Por favor. Hugo Machiavelli está en Nacional.